Saludos y bienvenidos, bienvenidas al curso Hebreo Bíblico o Hebreo de la carrera de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Quiero empezar el curso, antes de entrar a la primera sesión con el alfabeto, con una breve introducción para darnos un trasfondo general sobre el estudio del hebreo bíblico y los recursos que tenemos o que han tenido los biblistas, las biblistas y lingüistas para el estudio del hebreo bíblico. Este calendario agrícola de Geser, del antiguo Israel, data del siglo X a.C. y es una de las muestras más antiguas que tenemos, materiales, evidencias materiales, del hebreo similar al que tenemos en la Biblia. Este parece ser un calendario donde se cuenta qué es, o un ejercicio escolar donde se escribe qué es lo que se hace cada mes del año, ¿verdad? La cosecha de la cebada, del trigo, etcétera, etcétera, de las uvas. Lunas de recolección, lunas de siembra. El mes es una luna, lunas de pasto, lunas de trabajo de lino, lunas de siega de las cebadas, etc. Venimos a la actualidad, al siglo XXI, donde encontramos el hebreo con la letra que llamamos cuadrada, similar a la que encontramos en el Antiguo Testamento, el texto masorético, en Jerusalén, en Israel y Palestina hoy. En la mayoría de los casos vamos a encontrar que el hebreo moderno y antiguo se escribe sin ninguna consonante, sin ninguna señal. Aquí tenemos una palabra en hebreo, Eliat. Aquí tenemos la vía Arabá, la vía dolorosa. En esta palabra de aquí, en la parte superior izquierda, tenemos algunos puntos que señalan vocales. Esto no es de la escritura antigua, original del hebreo, sino que fue introducida por los masoretas en el medievo para fijar la escritura y asegurarse de que las palabras se pronunciaran bien, porque imagínense lo que es un conjunto de consonantes sin las vocales correspondientes, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, McDonald's, nosotros lo sabemos pronunciar porque reconocemos la palabra, y así nos pasa hoy con la costumbre. Pero cuando hay inquietudes o preguntas sobre la traducción correcta, es necesario tener alguna guía, y para eso se introdujeron los signos vocálicos. El contexto geográfico y cultural de donde surge el hebreo bíblico es de las lenguas semíticas, donde tenemos dos regiones, dos grupos o dos familias. Las orientales de Mesopotamia, que es la región al norte, muy grande, al norte de Israel, donde tenemos el acadio derivado en el babilonio y asirio, todo en esa misma familia. Y por el lado de los occidentales tenemos los países árabes que desarrollan su propia escritura, pero vean qué interesante, muy emparentada al hebreo, y luego Siria, Palestina y otros pueblos de la región como Moab, Ugarit. Aquí podemos ver esta región de las lenguas semíticas occidentales, noroccidentales específicamente, aquí arriba, que son parte de un mismo esquema familiar. Algunos lo han llamado, ese origen de esa familia noroccidental, cananeo o protocananeo, ¿verdad? Y aquí podemos ver toda una distribución que se considera posible o probable del estudio de la lengua, donde tenemos el arameo, edomita, amonita, moabita y luego el
paleohebreo y samaritano. Del arameo surge también el nabateo, árabe, griego, del fenicio, el griego, es decir, todas estas familias de alguna manera están emparentadas. Veamos el primer versículo, las primeras palabras del primer versículo del Antiguo Testamento, Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lo que tenemos en la primera línea es el texto hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Empezamos aquí. Las consonantes son estas letras que llamamos cuadradas. Escritura cuadrada, vean que caben dentro de un cuadrado. Y las vocales son algunos de los puntos que vemos en mayor parte debajo de las consonantes, una que otra por encima. Lo que tenemos aquí en la segunda línea es la transliteración, es decir, la letra latina correspondiente según la transliteración oficial o que ha sido acordada oficialmente. Entonces podemos ver que esa se lee como el español de izquierda a derecha. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empezamos con el adverbio. En el principio creó. El verbo casi siempre es la parte principal de la oración y seguimos luego con el sujeto y los complementos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verbo, sujeto, objeto directo. Entonces, es interesante ver cómo se desarrolla la escritura. Si vemos lo que han llamado la escritura proto-cananea, podemos ver casi pictogramas. Aquí el Aleph es como un buey, ¿verdad? Dalet es una puerta. Gimel es un bastón. Tenemos Ain, que es un ojo. Mem es agua. ¿No? Seguimos con la escritura fenicia, donde ya se va viendo cada vez más parecida a lo que usamos hoy. Y luego el siglo IX, vean que es mucho después del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que estamos hablando de copistas. Ya se ha desarrollado una escritura más cuadrada, menos pictográfica, más de signos. Y en el siglo IV tenemos esta escritura cuadrada, completamente ubicada dentro de su cuadradito, con la excepción de unas letras que por su naturaleza se salen. Entonces, la letra Aleph pasó de ser una imagen de un buey, ¿verdad?, a ser lo que parece casi una A. La letra Vav, todavía aparece un bastoncito, la letra Het, la Mem, etc. Entonces, aquí podemos ver también cómo se compone la palabra. Entonces, aquí tenemos la palabra Av, que es padre. Entonces tenemos el buey y Bet, que es casa. El buey de la casa o el fuerte de la casa es el padre. Aquí podemos ver esa letra en una piedra, ¿verdad?, de la época. Un relieve. Aquí una escritura ya más cuadrada, fenicia, pareciera. Y aquí ya en papiro, una letra cada vez más parecida a lo que tenemos en la Biblia.
El hebreo es muy parecido al moabita. Aquí tenemos la estela de mesa, que es un texto, una estela de piedra con un texto que ha sido muy interesante de estudiar porque toca un tema que también encontramos en el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes, ¿verdad? Es la situación del rey, entre el conflicto entre Moab e Israel. Pero ha sido un texto que ha ayudado mucho a discernir la escritura de ese contexto. Esta imagen nos enseña el túnel de Ezequías, que si nos acordamos en Crónicas, cuando nos relata el asedio de Jerusalén, cuando está bajo el reinado de Ezequías, el asedio de los asirios, uno de los problemas más grandes de la ciudad es lograr el suficiente agua para sobrevivir. Y Ezequías construye este túnel y tenemos el túnel como evidencia de lo sucedido y también este texto encontrado en el túnel, que en realidad es muy pequeño, es de unas pulgadas nada más, donde nos indica que cuando se excavó el túnel, entonces cuenta cómo se perforó, cada hombre hacia su compañero, ¿verdad? Iban unos de un lado y unos del otro y se escuchaban y ahí iban midiendo el camino, cada uno en dirección hacia su compañero hasta que se encontraron, ¿verdad? Y aquí tenemos testimonio de ello. Aquí está el túnel que se puede ver hoy en Jerusalén. Bueno, eso como algo interesante. Los materiales entonces, tal vez volviendo a eso, podemos ver que la escritura no es solo para leer la Biblia, sino para conocer el contexto en el que se escribió la Biblia o los relatos de donde surge la Biblia, la cultura, la forma de pensar, la visión de mundo, van a ser parte de este curso también porque no es suficiente solo traducir palabras. Los materiales de escritura, tenemos inscripciones en piedra, ya vimos algunos, en arcilla y en cerámica, sobre metales y papiros y pergaminos. Algunas de las características entonces del hebreo bíblico: 22 consonantes de derecha a izquierda, un sistema vocálico, ¿verdad?, que se ha desarrollado en los últimos siglos, realmente del siglo VI al siglo VII. El hebreo enfatiza la acción más que la descripción. Esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Usa pocos adjetivos, es un lenguaje concreto y muy corporal. Aquí tenemos el alfabeto, ustedes lo van a estar aprendiendo y pueden volver a esta lámina si gustan. Y aquí tenemos el texto masorético. Este es el texto hebreo elaborado por escribas judíos entre el siglo I y el siglo X. Se caracteriza por puntuación y anotación hecha por las masoretas. Todas estas anotaciones aquí y estas anotaciones aquí son apuntes y notas, como notas al pie, cálculos que hacen los masoretas. Por ejemplo, ellos, cuántas veces se ha usado la palabra en este libro, estadísticas, también ellos clarifican si piensan que hay un error en el copiado, no cambian la letra, pero ponen una nota diciendo debería leerse de otra manera. Traducciones o más bien ediciones de la Biblia hebrea tenemos en 1901 la Biblia hebrea Kittel, que fue basado en el Textus Receptus, es decir, un texto de 1500. La Biblia Stuttgartensia de 1977, basado en un códice alrededor del año 900, y la Biblia hebraica quinta, que está en proceso todavía, que la gran novedad es que incluye variantes de los manuscritos del Mar Muerto que fueron descubiertos en los 50. Bueno, seguimos entonces.